Presentamos a Jalón con Celín López. ¿Qué tal está? ¿Qué tal? Un placer saludarlo. ¿Cómo te encuentras? Qué gusto Muy de verte. Muy bien. Gracias por atenderme. Por favor, póngase el cinturón porque si no me ponen esquela. No, pero dicen que se lo ponen al pasajero, no al chofer. Bueno, entonces evitemos problemas con tránsito. Entonces, exactamente. ¿Cómo está? Gracias por atender esta entrevista. Quiero decirle particularmente que como periodista siempre quise tenerlo como entrevistado. Y el día que mi papá lo entrevistó, dije, bueno, ahí está don Esdras entrevistándolo, pero yo eventualmente algún día voy a poder entrevistar a Roberto Páez. Y quiero agradecerle porque está conmigo hoy en Ajalón. Ahora, y con todo el respeto, venía pensando, ¿cómo le digo? Don Roberto, padre, pastor, ¿cómo le puedo decir a Roberto Páez ahora? Primero es un agrado estar aquí contigo en esta experiencia nueva para mí de estar en el carro dándole un jalón a uno. Sí. Y primero que todo, Celín, qué bello pues tener una experiencia. Me puedes llamar como quieras, como guste. A mí me bautizaron con el nombre de Roberto Antonio Páez Castillo. Ese es el nombre en el cual mi madre y mi padre decidieron bautizarme, pero la gente siempre me conoce como el Padre Páez. El Padre Páez. Así que si de vez en cuando me llaman por ahí, Roberto, como que no mucho le pongo atención. Pero cuando dice Padre, inmediatamente mi cerebro se conecta porque no dejo de serlo. Es algo que está innato ya en mí desde que Dios me lo regaló, porque este es un regalo de Dios. El ser sacerdote, ser pastor, el ser guía de una comunidad o de la comunidad cristiana en general. Yo creo que ahora más que todo me he convertido, así lo siento, como un guía de la gente, del que quiera, del cristiano, del que no cree, porque precisamente mucha gente deja creer por nuestras conductas, por nuestra forma de llevar el evangelio. Entonces uno no se convierte en una buena noticia, pero es un agrado, un gusto. Me agrada estar en esta nueva realidad de decir, vivir ahora actualmente me dedico a educar. Sí. Pero antes de que me cuente ahorita cómo está, yo quiero que en esta entrevista la gente que no tiene la posibilidad de conocerlo, conozca al señor Roberto Páez. Obviamente usted es un personaje y vamos a entrar eventualmente a esa parte de la entrevista, pero quiero conocer primero dónde nació, si se puede decir cuántos años tiene, y cómo es que de repente un muchachito, un joven, un adolescente decide entrar a tomar estos votos y buscar convertirse en sacerdote, convertirse en padre, y que me cuente qué fue lo que lo motivó a hacerlo eso. Pero cronológicamente, cuénteme primero ¿a dónde tiene enterrado el ombligo usted? Bueno, te agradezco mucho. La historia es parte de lo que soy. Por cierto, aquí le tengo su agua, ¿verdad? Bueno, claro que sí, eso es bueno para refrescarse la garganta. Sí. Fíjate que es algo interesante, mis padres son, se puede decir, emigrantes. Mi madre venía de Nicaragua a trabajar aquí en la Lima Cortés, con el hospital de la compañía. Mi padre venía de Guatemala buscando también derroteros y trabajo. En ese tiempo la compañía Standard Fruit Company brindaba la posibilidad de dar trabajo a muchos de Centroamérica, y estaban mi papá y mi mami. Y en el año 54 nace este varón. Y nace en el 54 en una época interesante, porque me dice mi madre que fue una vez que hubo tanta lluvia que se unieron los dos ríos, el Luluda y el Chamelecón. Y así, de esa experiencia linda, porque ahí tuvimos unos cuantos años, nací, nos quedamos unos 4 o 5 años, y después ya mi papá regresó a sus raíces antes de estar un año en Nicaragua, y después se regresó a Guatemala, donde ya se radicó hasta que el Señor lo llamó a su reino, fruto de un accidente. Mi papá murió en un accidente trabajando con la compañía, que por cierto siempre fueron muy lindos con nosotros. Estudié en el Colegio Don Bosco de Guatemala, y ahí fue donde nace en cierta manera ese llamado, porque miraba a los sacerdotes muy cercanos,
jugando fútbol con nosotros, yendo a paseo, estando clases. Era una experiencia tan linda que Don Bosco, la figura que siempre emblemática en mi vida, se encarnaba en ellos, en muchos de ellos. Y fue que en el año ya de terminar mis estudios de bachillerato me hicieron la invitación de que si yo quería, como dice, estudiar o pudiera como caminar en este proyecto. Yo te doy sincero, dije, bueno, sí, está bien. No sabía en sí lo que significaba aquel llamado. Sí, era siempre desde muy niño, muy inclinado a los aspectos religiosos. Yo siento que después de haber descubierto a ciertos psicólogos y psiquiatras en la que dicen que también hay una especie de inteligencia varia, múltiple, y entre una de las inteligencias está la inteligencia espiritual, y no todos la tienen, fíjate. Es decir, no es que no todos la tienen, todos tienen un poco de esa espiritualidad, pero no todos lo sienten como algo importante. Para mí siempre fue básico, el encuentro con Dios, con la gente, con las personas. Aunque siendo muy tímido en los años, cuando tenía 17 años, pero después fui entrando en este proceso de formación, ya cuando me sentí marcado y si se puede decir, me llené de ese don, de ese llamado, me sentí tan amado de Dios, que dije, bueno, este es un camino, un proyecto de vida, y que lo he vivido hasta ahorita. Son 64 años, es decir... Eso le iba a preguntar, o sea, ¿usted decide dar ese paso a los 17? Sí, 17 años tenía. ¿Entra al seminario? Entré en una etapa que se llama, en nosotros los salesianos, que soy salesiano, entramos en una etapa que se llama de formación para ver si uno tenía aquellos dones y uno también podía adaptarse a ese estilo de vida. Se llama un año de... Como una introducción. Una introducción. Y ese año de introducción, que se convirtió para nosotros también en un noviciado, me gustó, me encantó. Y lo que más resaltó en esos momentos fue conocer la figura de Don Bosco. Conocimos sus sueños, sus libros, sus escritos, hicimos teatro, hicimos tantas cosas que el tiempo se nos escapaba. No me quedaba tiempo para nada. Ahí me di cuenta que todavía intelectualmente o en una forma de preparación, después de haber salido al bachillerato, tenía muchas cosas que rehacer. En el seminario me sirvió para formarme intelectualmente, moralmente. Moralmente más mi madre. Mi madre es yo le puedo decir, esa señora fue, después de que la muerte de mi padre, fue todo para mí y lo fue todo para mis hermanos. De tal manera que yo siempre le dije que mi mamá tiene vocación de general, porque ella fue estricta. Y así, fíjate que cuando vine a Honduras de nuevo en el regreso, en el año 1983, me encargué de la disciplina del colegio de 2000 alumnos. No me costó nada, sí, porque ya sabía yo cómo hacerlo. Y no por tanto por los salesianos, sino sobre todo por su mamá, por mi madre. Ella, señora, solo decía una palabra o una mirada y mi respeto. Sí, no, ya se sabía lo que le estaba diciendo. Yo creo que teníamos que adivinar, y si no, era la época de la chancleta. Ajá. Y era la época del cincho, de la faja. La faja, sí. Parrá y cha. Y no es que mi mamá abusaba de ellos, simplemente cuando ya éramos nosotros al extremo, porque como todo cipote, qué terribles somos. Por más que mamá decía una cosa, nos entraba por un oído, nos salía por otro, y entonces venía mamá, el recuerdo de la faja de papá nos hacía entrar en una buena memoria. Sí, claro. Y la disciplina se hizo. Nunca guardamos rencor para mamá, porque mamá nunca lo hizo con odio, con nada, sino que con amor para disciplinarlo. No dijo, conmigo, esto yo se lo prometí, si ustedes siguen haciendo eso, le va a dar un cinchazo. Y era uno, pero bien puesto. Como dice, ¿para qué querías volver por otro? Ahora, pero yo lo voy a tratar de ser lo más respetuoso, pero sí voy a hacerle preguntas que creo que usted es la persona autorizada para responderlas, claro, por su experiencia. Sí. Y por lo que usted ha vivido. Dime. ¿Qué significa para un joven entrar a esto? O sea, porque usted dice que obviamente pasó por una etapa introductoria y se dio cuenta que usted tenía vocación para el servicio de Dios. Pero a un sacerdote, a un padre, le dicen, bueno, no vas a ver a las muchachas, vas a vivir una vida de castidad,
vas a evitar ese tipo de pecados y vas a tratar de emular lo que hizo Jesucristo en la tierra. Y hasta el sol de hoy yo busco en la Biblia si Jesucristo tuvo alguna novia y no tuvo. No tuvo. Es que él vivió dedicado a su ministerio. Sería difícil lo que él hizo porque estaba acompañado de tanta gente, sobre todo en la vida ya pública de Jesús. Vamos a tratar de entrar un poquito en este tema que uno no lo intuye del todo cuando entra, porque quiera no, nunca me han dejado de gustar ni las mujeres, siempre me gustaron, esa es la expresión. Pero uno dice, bueno, estando en un proceso de formación, uno está encerrado en ello y estás enfrascado en los estudios, estás enfrascado en el conocimiento, que no necesitas nada, pues. Y tal vez ese mismo ambiente bonito, agradable, y yo le digo que una de las mejores épocas, por eso no lo cambiaría nunca, si a mí me dijera, mira Roberto, quisiera de nuevo volver a hacer esa experiencia, el seminario, sí. Aunque para algunos tal vez no haya sido del todo saludable, para mí fue lo mejor. ¿Por qué? Porque no me fijé en nadie, solo me fijé en mis necesidades, en mi relación profunda con Dios y en mis estudios. De ahí que, te lo puedo decir, tuve que rehacer mi forma de ser intelectual. Yo me acuerdo que el primer trabajo que nos puso un superior dice, redacten esto, dice, sea libre, hagan una hoja, háganlo a máquina, como quiera. Yo sabía escribir a máquina, según yo había hecho un escrito precioso, se lo entrego. Bueno, primero me corrigió los errores ortográficos, que eran terribles, ¿verdad? Y la falta de completar las oraciones. Muchas veces uno piensa una cosa y escribe otra cosa, porque se le olvidó que no solo lo estás pensando, sino que tienes que escribirlo. Mira, cuando agarro aquel escrito, qué espanto, qué vergüenza. Primero me corrigió la ortografía. Después de que me corrigió la ortografía, que me dijo que se estaba muriendo. Y segundo, me dijo, ahora me corrigió el contenido. Y el contenido todavía necesitaba otra. Yo creo que fue como 3 o 4 redacciones. Y ahí comprendí algo. Y le dije, mire padre, le dije, disculpe, ¿qué debo hacer yo para poder? Conozco un poco las reglas gramaticales, pero que no sé por qué se me confunde entre la C, la S, la B, la V. Y toda esa confusión que a veces uno tiene gramaticalmente. Entonces me dijo, solo lee. Y entonces me dediqué a leer en un afán tan grande que precisamente cuando yo logro escribir una palabra y la veo, inmediatamente digo, está mal escrita. Sí. ¿Por qué? Porque ya está grabada en mi mente. Yo le digo, si algún joven quiere de veras mejorar su ortografía, no hay otro camino que leer. Sí. Pero leer dándole gusto a la lectura, y tienes que leer libros que te guste. A mí la lectura que me gustaba en la vida de los santos era interesante ver cómo Don Bosco mismo había escrito un montón de estos libros de la vida de varios personajes, que nunca fue del todo, fue azarosa, fue difícil, fue, si puedo decir, hasta como la vida de San Agustín, que el hombre fue un hombre pecaminoso hasta que Dios lo convirtió y lo hizo diferente. Entonces de aquí yo fui comprendiendo que la vida es una opción, es una decisión. Yo quiero ser bueno, voy a decidirlo, pero también requiere mucho. Algo que uno no debe olvidar, Celín, es que la gracia de Dios debe estar ahí presente. Si Él no te ha llamado a esto, si el Señor no ha puesto sus ojos en ti, es mejor no entrar a eso, porque el problema es que muchos lo entran en el camino, en el seminario. Yo encontraba gente que yo decía, ¿qué anda haciendo este hombre? Está más perdido que nadie, pues porque viene por otro aspecto. Y encuentras entonces, como en todo lugar, gente inadecuada. Pero yo no me fijé en eso. A ese era el problema de los superiores. Sí, ahora, o sea, usted me dice, bueno, y es que la plática, padre, es en torno a conocer si eventualmente ahí en esos seminarios, y con todo respeto, porque no pretendo ponerlo incómodo, sino para que podamos explicarle a la gente. O sea, si ahí en los seminarios es donde un muchachito, por ejemplo, puede cambiar su orientación sexual a raíz de algún abuso de algún superior, partiendo de todo lo que se está hablando de los actos de pedofilia y todo ese tipo de situaciones, que como usted bien dice, lamentablemente eso afecta la imagen, y eso afecta el principal motivo de por qué usted se metió a esto, que es para ganar vidas para Cristo.
Y los pastores evangélicos y son los encargados también de que a ellos los critiquen y hasta cierto punto los satanicen. Los satanicen. Sí. Mira, voy a decirte algunas cosas que son interesantes. Sí. El ser humano está siempre sujeto a que el mal le haga estrago. Sí. Y de él, Dios nos ha hecho seres humanos extraordinarios, todos. ¿Qué pasa en el camino? A veces alguien puede, como tú mismo lo dijiste, abusar, que incluso se puede dar en la familia, claro. Se puede dar en los padres, se puede dar en los tíos, se puede dar en los abuelos, sí, los primos, sí, etcétera. Esa situación es terrible, por eso que uno siempre tiene que estar cuidando a los niños y a los jóvenes. Sí. En el seminario, gracias a Dios, en mi caso no hubo nada que yo supiera de esas cosas. Y por eso, más bien, yo una vez estuve pensando, algunos superiores un poquito extraños, ¿verdad? Y le decía yo a este tipo, yo como siempre fue un poco violento, se puede decir, no de carácter agradable en cierta manera, es decir, no fácil. Sí. Entonces digo, nada si dócil. El tipo me toca la mano, dijo, aquí en este momento le deshago la cara. Y yo no voy a andar con cuentos. Si me tengo que ir de aquí, me voy. Gracias a Dios, creo que mi forma de ser fue tal manera que nadie se metía conmigo en nada de lo que fuera, sino lo correcto. Me gustaba jugar fútbol, que no, ¿para qué te digo? Me dañé las rodillas. ¿De qué jugaba? Yo jugué de delantero. ¿Y goleador? Pues sí, metía goles en este tiempo, aunque en el colegio me llamaban el tieso. Y yo no lo supe hasta después, porque seguramente yo jugaba de defensa, era bien duro. Duro, pues decir que no dejaba pasar a nadie, a pesar de que era bien delgado. Y de constitución, sí, físicamente lo puedo decir, atlética. Pero era más duro. Aprendí en el seminario a jugar fútbol, aprendí a driblar, aprendí incluso en canchitas pequeñas, porque a veces éramos poca gente y jugábamos en canchitas de básquetbol, a pegarle la bola en el centro de donde está la base de la canasta. Entonces eran cosas interesantes, pero no, yo a mí con cualquiera de esas, yo le decía a la gente, a mí un maricón de estos que me llega a tocar, lo mato, así, tal cual. Pues no había entendido todavía que el ser humano tiene también diversidad de opciones. Lo que pasa es que el seminario en determinado momento, lo supe posteriormente, lastimosamente, si te puedo decir, gracias y lastimosamente. ¿En qué sentido? Lastimosamente lo supe ya siendo sacerdote de varios años, que en los seminarios se dio de todo. No en la época estuve, realmente no, gracias a Dios, Dios me protegió, pero se dio tantas cosas que me daba pena y decir, pero ¿por qué se dio eso? Entonces ahí donde pienso que mucha gente entró al seminario sin la vocación de ser y buscando religiosa, buscando otra cosa. Es como cuando dice, hasta en el ejército se da que hay gente que no busca el ejército para ser soldado, sino porque hay muchos hombres. Perdón la expresión. No, claro. Y no es que sea, yo te puedo decir, yo no soy juez de nadie, sí, ni tengo muy buenos amigos. Precisamente un día estaba hablando con un amigo, estaba diciendo expresiones un poquito desatinadas de algunas personas que su manera era más hacia lo femenino que a lo masculino. Entonces él me dice, ¿vos tenés algo contra los gays? Me dice. No, le digo, ¿por qué? Me dice, es que yo lo soy. Bueno, es tu problema, le digo. Es decir, hijo, yo te quiero y tú eres mi amigo, pero ahí está, pues, es distinto. Entonces fui comprendiendo que en la vida también hay diversidad de opciones, situaciones y enfermedades de todo, porque a veces la gente se encaminó casi al sexo contrario de lo que él es, por el hecho de que fue también violentado, abusado, y hay tantas enfermedades que yo le digo al Señor, debemos siempre estar protegidos. Incluso hasta en el aspecto de docente, encuentra uno docentes enfermos, docentes enfermos sexualmente para abusar niños, niñas y de todo. Entonces no dice, Señor, esta sociedad está enferma de hace rato, pero ahí donde hace la diferencia. Para mí la diferencia está el ser humano, que si aunque haya pecado, pero encuentra al Señor, tiene que cambiar, si no, no es un encuentro verdaderamente con el Señor. Digo, puede ser que tenga tendencias homosexuales, pero si él sabe que no puede, más que todo, usar esa situación de él para destruir a otra persona, debe cambiar, porque el Señor ha dicho palabras muy fuertes. Ay de aquel que escandalice a uno de estos mis pequeños, más le valdría no haber nacido. Oye, chica, fíjate bien lo que está diciendo el Señor. Más le valdría que ponerse en el cuello
Y dice, una piedra de molino se tira al fondo del mar, como dice, desaparece. Aquel que escandaliza a uno de estos mis pequeños, los niños. No puedes abusar tú a los niños. Lo que hacen los adultos, mira, te digo, no me agrada, no es de mi incumbencia. Y más sobre todo ahora lo que me dedico es a orar, fíjate, para conocer más a la persona, para entenderla más, porque qué fácil es que la sociedad uno tilde a la gente de esto, de lo otro, y uno dice... Y no se encargue de la rehabilitación de esa persona. Del amor, mira, la vida verdaderamente de encuentro con Cristo cambia a la persona. Le pregunto, ¿hay pedofilia en Honduras? Ah, sí, si hay pedófilos, por el amor de Dios, claro que sí. Y te lo digo ¿cómo se llama? Con conciencia. Es más, hubo situaciones aquí en Honduras que doña Aguas Ocañas lo descubrió, lo presentó y se hizo humo en los escritos que ella había presentado de situaciones bien anómalas. No progresaron en la justicia hondureña. Se comenzaron a hacer, pero fueron manipulados en muchas cosas. Yo en eso sí no me gustaría ahondar, ¿sabes por qué? No. Porque se toca, sí. Pero sí te digo, hay muchos, dentro incluso de nuestro gremio. Y no solamente en ellos, como te digo, doña Aguas Ocaña, que fue una mujer de temple, mujer que buscó a los niños de la calle, atendió a los niños de la calle, se dio cuenta de muchos abusos. Y no progresaron. No progresaron, sobre todo abusos, me estoy refiriendo a abusos de niños. Ya después, cuando ella tal vez llegaba a dilucidar eso, eran adultos. Sí, ya había pasado demasiado tiempo. Sí. Ese es un problema, por eso es que no se sana y no se... Bueno, ahora que está tan de moda la depuración, por eso no se depura el sacerdocio, porque no progresa y no hay una sentencia que sea ejemplarizante para que digan, hombre, si yo hago esto, me puede pasar lo de fulano de tal. Fíjate que voy a reflexionar. Últimamente he visto muchos sacerdotes con una vocación tan linda, tan agradable, con una prédica tan fresca, que uno dice, están ungidos del Señor. Ahora, el aspecto de otro, lo que pasa es que la comunidad debe cuidarlo. ¿En qué sentido? Mira, incluso nuestras damas, nuestras mujeres son bien, como dicen, constante y permanente para estar avasallando al pobre sacerdote. Digo pobre pues porque también te lo digo, yo fui, como dicen, embestido por todos lados. Ya ahora 64 años, como dicen, y una determinación que tomé más adelante ya no se pudo hacer. Yo tomé otra determinación sin dejar de ser sacerdote. Porque le digo, el sacerdocio yo no me lo dio ningún hombre, me lo dio el Señor. Sí creo en lo que muchos de ellos dicen, pues. Entonces, y creo en lo que dice, porque tú eres sacerdote eterno. Entonces, pero hay sacerdotes en determinado momento, las últimas generaciones, puedo decir, de excelente calidad, de una estupenda calidad humana, que ha habido cosas en el seminario, sí, y ellos mismos lo han proclamado, dicho. Yo nunca he tenido puedo decir, la suerte de formarlos o de estar cerca de ellos en el seminario, pero se dicen tantas cosas que ahí sí, mira mi amigo, como dice, al que no le conste, no puede decir una frase. Lo único y lo peligroso en ese caso, Celín, es decir cosas que dicen. Sí, anda chismeando. Sí, si me consta, yo lo podría decir, pero a mí no me consta nada, porque cuando he estado aquí, desde que estuve en el 84 en Honduras, yo solo me he dedicado a trabajar, me he dedicado a guiar, a pastorear, en todo sentido. Ahora, por su personalidad y por lo que usted dice, si usted eventualmente a lo largo del tiempo se hubiese dado cuenta que alguien con quien usted compartía tuvo alguna acción pedófila para un niño, ¿lo hubiera denunciado? Yo sí, inmediatamente. ¿Lo hubiera trompeado, como usted dijo, que si alguien lo tocaba? Creo que sí. Yo creo que hubiera sido capaz de pegarle una paliza, porque no es posible que un adulto esté tocando a un niño. Para mí me parece, un niño es sagrado. Yo soy por eso educador por vocación. Me encanta, veo a los niños sus necesidades, incluso sus tristezas, como también las mismas problemas internos los padres los llevan reflejados ellos. Pero sí, gracias a Dios te lo digo, porque tal vez
no hubiera continuado en ese proyecto, porque si yo lo hubiera visto en el camino, te lo digo que yo no solo lo hubiera denunciado, lo hubiera ejecutado. Sí. Pero mira, te digo, ahora por eso quisiera esto, Celi. Siento que hay más, son mucho más los buenos, porque a mí me ha tocado, mira, sacerdotes de un temple, de una hermosura, que digo, vale la pena. Si yo en un momento determinado, para que eso ha sido una situación diferente y rebelde de mi parte, yo he tenido mis rebeldías y las he pagado, y como dice, mis responsabilidades, porque yo no le puedo echar la culpa a los demás de mis propias decisiones. Sí, que alguien tal vez te empujó, pero tal vez tú te podías haber detenido. Libre albedrío. Sí, eso, mira, te digo yo, Celín, es algo que uno, creo que la iglesia en general debemos orar mucho, porque la sociedad en general está enferma. Para terminar este tema, ¿qué analiza usted como causa principal que lleve a un sacerdote a cometer estos actos? Comúnmente dicen, es que se le metió el diablo, dicen, pero, o sea, ¿qué pasa? ¿Es un problema psicológico? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué piensa usted con todo lo que actualmente el Papa Francisco ha dicho de destituir en Chile, de destituir a varias personas que han cometido estos actos en diferentes partes del mundo? Y la última pregunta sobre este tema es, ¿va algún día a pasar esto en Honduras? Son preguntas un poquito, son muy duras e interesantes. Primero que todo, yo siento que el Papa le ha tocado un momento bien difícil, porque este cáncer estaba muy regado en todo. Se hizo metástasis. Se hizo, mira, y especialmente, se lo puedo decir, en las altas jerarquías de la iglesia, porque se coló gente que lastimosamente, como tú puedes verlo, son muy intelectuales, son bien preparados, son verdaderamente astutos, entonces se cuelan. Yo no le puedo decir que el demonio se les metió, más bien yo no sé si puedo decir que ellos son parte de esa camarilla de demonios que entraron dentro de la comunidad eclesial y siguen ahí destrozando su iglesia. Porque yo no los considero, a esas personas sí, yo no los considero que tienen el don de ser sacerdotes, pero yo no los consideraría como tal, porque han abusado de tal. Justifican de que fueron abusados, pero por el amor de Dios, si te hicieron un daño, no le hagas a los demás lo que no te gustó a ti que te lo hicieran, pues. Y aunque te haya gustado lo que haya sido, pues yo creo que el Papa Francisco ha hecho lo correcto de estar señalando. Solo que es tan grande que el Papa tiene que tener un cuidado muy grande. ¿Que pueda suceder en Honduras? Creo que sí. Yo creo que es una cuestión que está latente. Lastimosamente el Papa Francisco tal vez no se da cuenta de que está también él sosteniendo algo que debería cuidarlo. Honduras es un país noble, bello. Mira, yo te digo, muchas veces a mí me dijeron, para continuar mi sacerdocio era sacarme de Honduras. Yo no sé por qué siempre el afán de quererme sacar de Honduras y tal vez yo en mi empecinamiento de quedarme en Honduras, porque le dije, sacerdote o no sacerdote, aquí me quedo en Honduras, porque de todos modos lo ejerzo de una u otra forma. Soy fiel a estar en el Facebook, de estar en los medios de comunicación, de decir palabras de ánimo. El Señor, yo siento que ha tocado mi corazón porque se lo pedí, fíjate, Celín. Yo le dije a Dios una vez que comencé a predicar y mi prédica era desastrosa, te lo voy a decir, desastrosa, era digno para que cualquiera que estaba en la comunidad se pudiera ir. Y por eso entiendo a veces a sacerdotes que tal vez Dios no le ha dado ese don. Y entonces yo doblé rodillas y le dije, Señor, te pido este don, si no, mejor me salgo de aquí del seminario del camino sacerdotal. Tenía apenas unos meses de ejercer el ministerio sacerdotal y dije, Señor, dame ese don de la palabra, de saborearla, de compartirla, de darla a mi gente. Y mira, yo lo siento, cada vez que la palabra la oigo, es como él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para mí es vida. Cada vez que la palabra la escucho, por eso que es fuente de agua viva. Es fuente de agua viva. Y por eso no puedo, yo a veces digo, ¿qué pasa cuando el sacerdote tiene incluso en sus manos el cuerpo y sangre de Cristo y que tal vez está cometiendo situaciones tan irregulares?
a Dios gracias existe también el sacramento de la reconciliación, que es uno de los sacramentos más bellos que la iglesia tiene, pero no puedes justificar tus caídas para que sea constante y permanente. Para eso existe en la iglesia lo que se llama los mismos monacatos, los monjes son dedicados sobre todo a expiar también culpas que en determinado momento como hombres o seres humanos lo cometieron. Yo creo que es el llamado a la iglesia actualmente, incluso aquí en Honduras, de aquel que ha sido no fiel en ese sentido, de irse a un lugar para rehabilitarse en todo sentido. No se cura tan fácilmente. La entrevista que usted le dio a don Esdras hace mucho tiempo fue justamente hace varios años fue justamente recién usted teniendo tenía una situación, Celi. Mira, yo me acuerdo que en ese momento yo publiqué inmediatamente de que me cancelaron el ministerio a eso quería por llegar. La acusación que me hicieron. ¿Lo sacan? ¿O cómo fue esa situación? Me sacan, me pusieron. ¿Lo excomulgaron? No, la excomunión solamente se puede dar después de haber ya tenido una sentencia sobre ello. Pero lo que pasa, lo que hicieron fue un camino para sacarme de Honduras. Entonces, ¿qué hicieron? En determinado momento me pusieron esa situación de que yo había abusado de una persona disminuida. Le dije, Señor mío, pero ni que estuviera enfermo. Y incluso le dije al cardenal en ese momento, Monseñor, pero yo puedo ser de todo, tengo mal carácter, me gustan las mujeres en todo momento, pero aunque he tenido mis caídas, yo nunca he cometido una situación de ellas. No sé por qué por qué cree usted que estoy metido en eso. Nunca he tenido hijos, nunca he tenido, una situación, hasta que de repente, después de 5 años de haber cancelado mi ministerio, dije, bueno, ya es el tiempo de que mejor no esté solo. Entonces me casé. Pero indistintamente en eso me entró un enojo, una rabia tan grande que yo creo que cualquiera que te diga una cosa que no es correcta. Sí. Y entonces yo publiqué en el Facebook y le dije un montón de tonteras y publiqué alguna parte de lo que habían expresado, porque a mí me cancelaron el ministerio y me prohibieron. Fíjate, fue increíble. Fue tan enérgico quien me dio esa nota que me dijo, usted no puede celebrar misa, usted no puede ir a ninguna iglesia, usted no puede estar haciendo eso, usted no puede predicar, usted tiene que dejar todos los grupos de oración. Usted tiene... ¡Wow! Dije, ¡wow! ¡Qué criminal! Sí. Y cuando yo oiga las acusaciones, porque ahora ya no son rumores, las acusaciones contra Juan José Pineda, entonces digo, pero por el hombre, si este hombre fue uno de los causantes de que me quitaran el ministerio, y mire el hombrecito con todos sus secuaces, que si es o no es el cardenal, pero por lo menos con él lo estuvo apañando, y eso hecho y consentidor, la misma pena tendría que tener. Pero en ese momento, Esdras, tu padre, siempre fue muy interesante, porque tu papá en ese momento quería que yo denunciara a Juan José y al cardenal. Y le digo, pues yo no tengo pruebas, mira, solo lo único que sé que me hicieron esto. ¿Y quién lo puedo decir? Pero le digo, mire, aunque tenía ganas de decir un montón de cosas, pero le digo, no, la prudencia, porque nuestro pueblo también, a pesar de que es un pueblo noble, no quiere que uno se convierta en acusador de nadie, ni ande haciendo de verdugo a los demás. Por eso es bien. Pero ahora, ¿puede decir lo que no le dijo a don Esdras? No, más que todo diría, ahí está la justicia, lo están, miran cómo lo ha acusado al cardenal a nivel internacional. Todo lo que se ha dicho yo no lo he dicho. Basta leer. Pero ya lo sabía desde ese entonces. Sí. Sí, todo eso, mira, si se puede decir, Honduras es un pueblo que lo quiero catalogar en 2 cosas. Somos un pueblo bien informado, pero somos un pueblo noble y silencioso. O que no tenemos la cultura de la denuncia. No tenemos la cultura. Yo creo que somos por esa nobleza. No atacamos a la otra persona porque siempre le queremos dar una segunda oportunidad, porque de repente puede ser chisme, porque aquí también se tejen muchos chismes. Y te destruyen a una persona solamente con una palabra. Entonces, ¿puede ser cierto? Puede no ser cierto. Ahora, pero en ese momento yo te puedo decir, esos rumores eran tan grandes que yo incluso le dije al cardenal, hey, mire que yo le dije a su obispo auxiliar que él me estaba diciendo entre los círculos sociales que él se movía, que a mí me gustaban las mujeres, y es cierto, le digo, pero lo que de él dice, la sociedad es muy seria, le dije, así que póngale ojo, cardenal.
Pero él solo se rió, dijo no sé qué, no sé cuánto, y lo sigue haciendo, aunque eso yo se lo sostuve a él. Y le dije lo mismo, lo que te estoy diciendo se lo dije a Esdras. Pero lo que decía el libro del padre, que en ese momento Alberto Coutié escribió, yo sí había leído el libro, te lo soy honesto. Sí había leído y le tuve que decir a Esdras no, porque no me quería meter en más líos. Ya suficientes líos tenía yo como para... Hasta en esta entrevista te digo, porque yo tengo 2 escuelas y la iglesia en determinado momento cuando quiere puede ser puñetera. Entonces, pero en determinado momento, mira, ¿qué es lo que podemos decir? Lo que dijo el libro del padre Alberto Coutié es cierto. Y esa fue la denuncia del padre Mora. Y eso, por eso también sacaron al padre Mora, por la misma denuncia que escribió el padre Alberto Coutié, que a él le minimizan su denuncia porque él pasa de ser sacerdote católico a un sacerdote episcopal, sí. Que por cierto no le quita nada. Sí. Lo único que él dijo, yo no quiero dejar mi ministerio, entró en el aperto anglicano, que tampoco para mí es ser un traidor, porque no. Traidor son a veces las personas que incluso dentro de la iglesia siguen haciéndole daño y se creen grandes señores. Lo que dice el libro, lo que dijo don Esdras, lo que señaló don Esdras de Juan José Pineda, ¿sí es cierto? Sí. ¿Sí? Sí, ahí lo dice. O sea, bueno, todo lo que usted... Sí, lo voy a resumir, no es necesario volver a repetir, pero lo del apartamento, lo del carro, lo de que lo vistieron de sotana... Sí, bueno. Todo eso es como dicen, ya eso se manejaba de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, sabes, una de las cosas que yo puedo reflexionar en cuanto al seminario, son jóvenes muy nobles, muy buenos, de una formación que se va dando en ese instante, una formación intelectual que van adquiriéndola muy fuertemente, porque tenemos 4 años de estudios filosóficos, 4 años de estudios teológicos. Creo que tenemos una formación muy buena, pero no se nos enseñó a ser muy obedientes y poco deliberantes. ¿Qué quiere decir? Te pueden hacer mucho daño los que tienen la autoridad, y hay sacerdotes que han sido incluso quitados de su camino solo por hacer denuncias. Y entonces, mira, ahora digo, el problema es que... ¿A qué edad me quitaron el ministerio? A la edad de 58 años, brothercito. ¿Qué iba a hacer yo? Gracias a Dios, el Señor me dio y me iluminó con los colegios, que estoy siguiendo soñando en hacerlo muy grande todavía, porque la gente necesita, hoy más que nunca me convenzo que la única manera de salir adelante es educándose. O sea, aquí el problema es que la gente que se atreve a denunciar lo satanizan y dicen, es que vos querés destruir, y más bien se hace para sanear y para corregir. Fíjate que ahí está un gran problema, que de quien, no sé si cuando uno señala a una persona un error, ¿qué hace esa persona para defenderse? Le contesta. Entonces, o lo niega. No, ni lo niega ni le contesta, te ataca. Te ataca, sí. Y te comienza a ver cosas y le dice, ok, si yo soy de mal carácter, perfecto, pero no estoy hablando del mal carácter, estoy hablando de tu problema. Pero entonces se defiende atacándote, denigrándote de otra manera para minimizar lo que realmente la denuncia que él tiene. Ese es el gran problema. La otra pregunta, o sea, le pregunté, en aquel entonces no se lo dijo a don Esdras, pero hoy dice, sí es cierto lo señalado de Juan José Pineda. Total. Ok. Lo que sacó una revista italiana del dinero concerniente a cómo lo está administrando el cardenal, ¿es cierto? Eso sí no me consta, digo, porque nunca he tenido yo la posibilidad. Más bien te puedo decir que el cardenal, aún después de toda esta desavenencia, él me ayudó económicamente en algunos aspectos para la escuela. Yo no puedo decir, porque nunca he sido administrador de la universidad. Sé que la universidad es una fuente de riqueza enorme, que yo no sé por qué no se usa para bien de los sacerdotes. Eso es lo único. Se usa para otras cosas o causas, incluso para que algunos laicos se puedan beneficiar enormemente, porque a veces hasta se dice, yo en uno de los aspectos que peleaste en la universidad cuando decía, no puede haber familias dentro de la universidad, y es lo que más existe en los cargos altos. Todos los que tienen de una u otra forma responsabilidad en la universidad trabajan su esposa, sus hijos, de esto y lo otro. Entonces dice uno, bueno, entonces me acuerdo una vez precisamente estaba allá en las Tres Rosas y querían despedir a un empleado porque se había casado con una de las muchachas de ahí
de las terrosas, y le dije, y lo querían sacar, le dije, bueno, primero saque a fulano, sotano, le dije, porque ellos son esposos, le digo, comience de arriba para comenzar de abajo, le digo. Entonces no hicieron nada, lo dejaron ahí. Pero es increíble cómo nosotros, en lo que se llama ese tráfico de influencias, no sé cómo ponerle tantos familiares dentro. Conflicto de intereses, creo que puede ser. Tiene otro nombre, pero no me viene ahorita a la mente. Ese es por ser un poco viejo ya, o por estar también tan distraído en tantas cosas. Mire, la vida es bella, te voy a decir, Celín, la vida es linda, hermosa. Por eso que nosotros no debemos dedicarnos a atropellar a los demás, ni siquiera a las instituciones son nobles. La Iglesia Católica es una de las instituciones más nobles, con una riqueza y una doctrina increíble, pero el ser humano sigue siendo ser humano. Sí. Con todos sus defectos y todos sus, ¿qué decirle? Bemoles. Algunos le llaman demonios, pero yo creo que más bien son gente demoníaca revestida de ángel. Son los que el Señor mismo dijo, tengan cuidado de aquellos que digan que aquellos sí. Ovejas que parecen ovejas y son lobos vestidas de ovejas. Sí. Hay mucho de eso. Si el Señor ya nos advirtió claramente, y a Él mismo, ¿por qué lo terminaron de crucificar? Tal vez nosotros, mira, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, cómo terminó muerto por denuncias delicadas, serias. La sociedad no le gusta la denuncia. Si tú dices que un militar hace esto, destruye esto, ya inmediatamente tú eres enemigo público. ¿Y por qué? Si es cierto. Ahí se da me acuerdo una vez que me discutí con un militar y me dijo, ningún muchacho del colegio es digno de llevar y portar la bandera. Y le dije, mire, mi amigo, le digo, era un teniente, ¿por qué no nos enseña a portar la bandera? Si hablamos de dignidad, estos niños son más dignos que ustedes de portar la bandera, le digo, porque entre los soldados hay muchas cosas que no son tan dignas, le digo. Es decir, que en toda institución, si uno señala un problema, te conviertes tú en problema. ¿Cuál es el gran miedo de Honduras? El que te desaparezca. ¿Cuál es el problema de Honduras? Que en determinado momento los encostalados, lo que te pasa. Por ejemplo, las altas autoridades, no podemos hablar de todos estos problemas si el problema de los que emigran de Honduras no son ellos el problema. Pero es que ellos están haciendo mala prensa a Honduras en el mundo, pero ellos solamente son el fruto de lo que está pasando, de la corrupción tan grande, de que el rico se enriquece. Mira, a veces uno le da pena ver cómo la gente, los militares tienen tanto presupuesto y educación no, sí. Salud no. Entonces te digo, mira qué fácil es. Entonces de repente cuando a ellos les da la gana atacan a la iglesia también, porque tenemos nuestros defectos. Yo no puedo decirle, el cardenal no es la iglesia, además no es el único obispo, hay tantos obispos nobles aquí. Lo que pasa es que siempre han querido, porque no saben, identificar como que él fuera la cabeza de la iglesia en Honduras. Él no lo es. Él tiene un alto cargo y responsabilidad dentro de la iglesia, pero cada obispo es tan importante como él. Tiene las mismas prerrogativas. ¿Y por qué no se ha ordenado otro cardenal en Honduras? Porque eso sí es una prerrogativa del Papa. Y además te puedo decir, si algo le puedo yo reconocer, el cardenal tiene cualidades inmensas, brother. Tiene una mente prodigiosa. Hizo mucho bien en nuestra querida Honduras, pero después creo que se olvidó de ello y solamente se comenzó a mirar a sí mismo. Porque el problema cuando se le sube a uno los cargos, yo creo que a cualquiera, sino hasta los presidentes se creen dueños de Honduras. Hasta lo mismo el cardenal se cree dueño de Honduras y no lo es él. Por eso Cristo mismo dijo, el que quiere ser el primero entre ustedes, que sea el servidor de todos. Pero nosotros no hemos hecho eso. Ya me gustaría a mí, ¿cómo se llama? Que cardenal estuviese en las parroquias de los demás. ¿Cuántos sacerdotes ancianos hay que no les alcanza lo necesario para poder vivir, sobre todo a través de las medicinas? Algunos hablan de que qué bueno, son sacerdotes que van a morir siendo sacerdotes y celebrando misa con los tenis bien puestos. Eso es una tristeza, porque el sacerdote a veces no ve, no oye, tiene mal carácter. ¿Por qué? Porque ya está viejo y no le da lo necesario. Tiene que gastar tanto en medicina. La misma comunidad tiene que estarlo sosteniendo cuando la iglesia, a través de la Universidad Católica, podría hacer milagros, brodecito. ¿Se volvió elitista Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga?
Yo creo que no es que se volvió elitista. La élite lo busca él porque lo necesita pues, en determinado momento. Es que en determinado momento, mira, yo no es malo servir a todos los estratos. Lo único que le diría al cardenal es que también se preocupe de aquellos a quienes de una u otra manera no tendrán la dicha de hacerlo. Lo hace a su modo, pero ya en su cargo ya no puede bajar de esa nube, pues. Sí. Ok, ahora quiero entrar a la parte personal suya. O sea, hemos hablado de todo. Ahora, de todo. Como dice, esta es la parte más interesante sí. Porque mi vida es más importante que la de los demás. Sí, claro que porque sí. Es bien fácil Celín comerse a los otros. Ok. ¿Siguió los pasos del padre Alberto? ¿Usted es episcopal ahora o sigue en el catolicismo? No, yo no dejaría mi iglesia por nada del mundo. Prefiero, como dicen, llevármela a mi modo y a mi forma de ser y tal vez yo he hecho las cosas de una forma sana. Me casé, incluso me casaron así también religiosamente, pero te digo, yo no dejaré nunca mi iglesia, y lo único que he renegado, le he dicho, yo nunca dejo de ser sacerdote. A usted le gustaría decir ex sacerdote, no existe. Existe el ex militar, pero tú le vas a quitar su formación militar a un militar, sigue siendo militar por todos los costados. Igual un sacerdote, el sacerdote es algo que le impregna, le llamamos nosotros, imprime carácter. Pero yo me siento sacerdote y te lo voy a decir. Desde, tal vez en mis pequeños años de niño, joven, nunca fueron problemas, tal vez vivía tan enfrascado en esa vida. Yo viví en mi nube, le decía yo. Ahora habla tan fácilmente a través de la computadora de estar en la nube. Yo vivía en mi nube. Yo ni siquiera me recuerda, mi mamá me decía, mi hermano mayor, que me llevara a las fiestas para que conociera muchachas. Y si mi hermano me ponía en una pared así o me ponía en una columna, ahí me volví a encontrar, porque ahí estaba yo filosofando conmigo. Se me podía acercar quien sea, pero ¿qué iba a acercarse si yo no era capaz de conversar más que conmigo mismo? Entonces fui muy ensimismado, muy dentro de mí, analizando las cosas, viéndolas, percibiéndolas. Yo creo que he vivido un mundo maravilloso, pero el mundo mío. Ok, solo le pregunto, pero con los cánones de la iglesia... No, la iglesia tiene... O sea, dicen, no hay un sacerdote casado. Sí, lo hay. Sí lo hay. Lo que pasa es que la iglesia en determinado momento se occidentalizó demasiado, se romanizó demasiado. Pero incluso la iglesia muchas veces me hizo la pregunta, qué bonito, dice, muchos sacerdotes anglicanos se han hecho sacerdotes católicos, se han hecho reordenar para ellos, porque ellos algunos dudan de su ordenación, que tenga una sucesión apostólica. Entonces fueron reordenados y encima de eso les dieron parroquia junto con su familia. Es decir, aceptando que estaba casado. Pues. La iglesia tiene esa divergencia de cosas, pero siempre en la iglesia oriental, antes de ser ordenado, le preguntan, ¿quiere usted ser y vivir en su vida célibe? De aquí, en su celibato, es el único momento en que vamos a elegir a las autoridades para hacer un camino de cargos en la iglesia. Usted no quiere, usted quiere seguir siendo un sacerdote sencillo, tranquilo, y quiere casarse, entonces vaya, cásese y después ordenamos a un casado. No han ordenado a un sacerdote ya casado. Es decir, que no, por ejemplo, ahorita lo que la iglesia ha hecho es simplemente tener diáconos, ¿cómo se llama? Casados. Se ordena a un diácono casado, pero no han ordenado todavía a una persona casada que viva todavía en su matrimonio. Han ordenado personas casadas, pero ya viudas. Es decir, que incluso hay casos en la iglesia muy lindas que no solamente se hizo sacerdote el hijo, sino también el papá. ¿Se sintió el hombre más feliz del mundo cuando pudo casarse con su esposa? Mira, la felicidad es tan relativa. Yo nunca he dejado de ser feliz, en el sentido que... Pero como hombre. Como ser humano, sí. El ser humano... Partiendo de que uno se casa para buscar una compañía, alguien con quien usted se sienta bien. Ese es el momento en el que uno entra en la realidad de la vida. Te voy a decir,
no es lo mismo hablar con ella que vivir con ella. Es decir, no es lo mismo hablar de la mujer que ya vivir con ella. Sí. Porque somos dos seres humanos tan diferentes. A veces nos da ganas de pegarnos, como dicen, y a veces ella tiene que tolerarme y yo tolerar. Imagina tolerar a un viejo de 64 años de haber estado formado en una cierta forma, pobrecita. Sí. Pero si nos amamos y nos queremos, la felicidad nuestra está en ayudarnos y en tolerarnos. Pero igual en el camino sacerdotal no tiene ninguna diferencia, vivimos en una realidad, pero uno no lo entiende del todo siendo sacerdote, no estando casado. Cuando ya se casa uno dice, uy, este rollo es tan diferente. Ahora tengo formas para poder aconsejar a la gente sin herirla, sí, sin ofenderla. Puedo entender a la mujer, también entender al varón, pero aunque hay diversidad de formas, lo entiendo desde mi experiencia. Porque mi mamá decía así de siempre, dice, mujer que no da problemas, sí, sí, es hombre. Que no da problemas con J. Exacto, sí, no quiero decirlo aquí conmigo. Entonces es hombre, dice. Sí. Y eso que le decía a mi mamá daba guerra, ¿eh? Sí. Pobre mi papi. El tema de los hijos, como hombre no sientes anhelo. Fíjate de que querer ver. Yo como siempre vi a mis alumnos como mis hijos, y los sigo viendo. Me encuentro, yo ahorita me ha tocado educar a los hijos de mis hijos, le digo, yo me siento abuelo, porque en mis escuelas han llegado los hijos de los exalumnos del San Miguel o de otras escuelas, y entonces digo, qué lindo, porque entonces los miro a ellos como mis nietos, sí. y no hay cosa más bella que tratar a un niño con mucho cariño, porque es fruto de otra persona que has amado tanto. Sí. Entonces, a esta altura, incluso con mi esposa estuvimos pensando, pues, podemos tener un hijo, porque ella puede tener hijos todavía, pues. Pero digo, yo creo que sería, primero que todo, tener casi un padre abuelo y ya casi bisabuelo, ¿no? Entonces digo, no, mejor vivamos una vida que la podamos llevar nuestra sexualidad de una forma serena, tranquila, y saber también incluso el no poder tener control para no tener los hijos que de repente hasta pueden tener malformación, que no sería ningún pecado tener un hijo con alguna malformación, pero mejor evitarlo. Ya le da 64 años y mi esposa con la edad de 43 años, 44, lo mejor es tener cuidado. Entonces le dicen, no, ya tengo demasiados niños y nietos que son contentos. Su paso por la política. Rapidito porque o sea, el tiempo se está acabando. La política fue algo como quien dice para mí un salto para buscar oportunidades que me ayudaran a la escuela. Esa fue la razón que entré. ¿Cómo puedo yo encontrar oportunidades? Le digo, porque si yo tuviera un cargo, este dinero lo voy a utilizar para crear becas de estudios para las escuelas. Pero en un momento determinado, cuando entré en ello, encontré un camino tan difícil desde la misma gente, que lo primero que te dice es, bueno, ¿y usted qué se va a dar? ¿Qué trae? No, yo no traigo nada, lo único que tengo son ideas, mire, podemos cambiar esto. Me metía en el campo de proyectar hacia una comunidad como alcalde, y yo miraba a las personas, dije, y después estaba dentro de la misma gente, dentro del mismo partido, dentro de la diversidad. Y una vez yo ataqué a un diputado suplente, y lo ataqué bien fuerte, ¿eh? Porque casi le llamé cobarde por haberse retirado de las votaciones aquellas donde no quisieron hacer, le dejaron a la comida hecha al Partido Nacional. Y dije, ¿por qué ustedes no hicieron esto? Entonces me atacó de una forma bárbara, ¿eh? Personalmente. No respondió la pregunta, pero eso, gracias, sí. Pero me atacó la persona, y después al final me dice, bienvenido al mundo de la política. Y dije, esto no es política, esto es basura. Dije, perdona, el atacar a otra persona es basura. Sí. Entonces le digo, el denigrar a otra persona, porque la verdad mía es mi verdad, pero perdona, ¿qué tiene que ver que si yo te puedo llamar a vos que tú eres un puto, que tú eres un homosexual? No tiene nada que ver tus ideas, tu sexualidad no tiene nada que ver con tus cargos y tu responsabilidad, que eso no es totalmente religioso. ¿Y esto qué tiene que ver? Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a utilizar la basura que tiene. Estoy dialogando con el padre Roberto Páez en esta entrevista amena.
hemos pasado por diferentes etapas y previo a finalizar estamos en etapa política. ¿No va a regresar a la política? Me gustaría, pero ya no como candidato, sino como asesor, asesorando a los jóvenes. Me gustaría crear un grupo de jóvenes para que se entre a la política, no importa qué partido, porque yo creo que uno no debe tener un sesgo hacia un partido. Ningún partido es ¿cómo se lo puede llamar? Puro, ¿va? Aquí los liberales son los mejores. Ahí se esconde de todo. Que los nacionalistas son los mejores. Ahí se esconde de todo. Que lo mismo con se llama patriota. Ahí se esconde de todo. Hay gente buena, hay gente mala, hay gente regular, hay gente sinvergüenza. Entonces le dice uno, mejor formemos a los jóvenes para que en cualquier opción política que ellos quieran tener, ellos tengan una calidad moral y sean íntegros políticamente. Necesitamos, mira, te lo digo, Celín, tú eres un joven y necesitamos jóvenes como tú que metidos en la política para que puedan cambiar este mundo, cambiar nuestra querida Honduras. Honduras es bella, pero los políticos han sido simplemente utilizados por la fuerza de poder de Honduras. Sí, y políticamente, ¿cómo vamos a sacar a nuestro país adelante? Solamente educando. Para mí, Celín, no hay otro camino. Es ardua, es difícil y hay que invertir dinero en formar a los jóvenes políticamente. Si hoy se habla, mira, y no es mentira, yo me di cuenta cuando comencé a ser empresario, que no es lo mismo ser empresario que tener una formación en los negocios. Claro. No es lo mismo ser empresario que tener lo que le dicen a uno una formación hacia la economía. O sea, no es lo mismo hacerlo de manera empírica que tener el conocimiento para poder Claro, yo no hubiera cometido tantos errores, incluso a nivel de la escuela, que ahorita me estoy asesorando por un montón de gente, porque me desayuno de vez en cuando. Tengo muchas buenas ideas, pero te topas con un montón de leyes que hay que cumplir. No es que no deba uno. Yo creo que nosotros debemos ser un país de leyes. Lo único que le diría, yo sí tengo una crítica contra el SAR, ¿sí? o contra el SAR, que es que cuando encuentren errores en una empresa no deberían destruirla, deberían ayudarla para salir de esos errores. Pero no lo puedes, de todos modos, si le vas a encontrar un error, le vas a poner una multa tan grande que lo destruiste. Sí. ¿Y a quién destruiste? Al empresario. No, destruiste a toda la familia que está alrededor. Entonces le digo, ese es un error enorme, por el amor de Dios. Yo le diría a Miriam, por favor, ponte a ser empresaria tú misma para que te des cuenta lo difícil que es esto. Y puede ser que hay un montón de gente sinvergüenza, pero entonces a esa gente sinvergüenza intenta cambiarla con leyes, con todo lo que le llamamos nosotros ese... Es una etapa de ayuda y de rehabilitación para que corrijan los errores y que sigan fomentando donde el trabajo. Tú no podrás, es como una camisa de fuerza que lo va llevando, pero no puedes encontrar. Si el hombre ha venido robando de hace tiempo, ok, póngale, no, más bien hurto. Si venía haciendo tal cosa, porque el robo solamente es a mano armada y ninguno de ellos ha hecho a mano armada, eso se llama hurto. Sí. Pero entonces ese hurto que ha venido haciendo, entonces le digo, bueno, primero párale, ¿verdad? Segundo, pongamos las leyes son bien claras, vamos a comenzar un plan de rehabilitación para que todo sea bien y entonces llevar a enderezar las empresas. ¿Cuántas empresas no ha cerrado el azar? Sí. ¿Y para qué, pues? ¿Cuál es la finalidad del azar? Sí, más bien es captar. Sí, más bien captar más ingresos, y si va a captar más ingresos, no es cerrando empresas, aunque tenga toda la razón de que hay ahí situaciones injustas. Yo le digo una vez, he encontrado un montón de amigos que me están corrigiendo los errores en mi empresa y le digo que me gustaría que el azar fuera así. Te diga, como didáctico, no sí, como inquisidor. Es que mira, los inquisidores ya demostró la historia que no sirven de nada, solo sirven para matar. ¿La escuela se llama? Huellitas, Adastra y Comunidad San Francisco de Sales, porque tengo dos grandes comunidades, pero la que más necesito una ayuda, si le puedo decir en ese sentido, es Adastra, porque tengo como 30 niños becados y a veces no sé ni cómo hacer para salir adelante. Estoy tratando, porque ahora sí estoy incursionando, tocando las puertas de mis amigos, para a través de acciones y a través de unos amigos que tienen una ONG, cómo conseguir fondos para poder, sobre todo, llevar adelante, porque con educación, y tengo pruebas, mira, niños que viven en la San Miguel, que viven en alto, barrio arriba, barrio abajo, qué resultados más lindos han hecho. Mira, ya saben inglés, sí, los he tenido desde niños de pre-kinder, ahora los tengo en 5º grado. Eso le iba a preguntar, ¿de qué grado? No, y ve un avance. Hasta 9º grado tengo ahorita. Hasta 9º.
Pero ahí me hubiera gustado, he perdido niños porque ni siquiera lo poco que a veces les he pedido 500 lempiras, a veces les he pedido 1000 lempiras, porque el costo realmente el costo tendría que ser entre 3.500 y 4.000 lempiras para poder subsistir, y no lo pueden pagar. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Yo sí me gustaría recibir ayuda, estoy pensando en eso, por eso que actualmente digo, no, ya no me meto en política, porque sí me gusta asesorar, sí me gusta conversar, sí me gusta, por eso cuando yo tengo que hablar contra alguien, me duele el corazón, te lo digo, Selim, porque yo no soy perfecto, tengo tantos defectos, pero cuando me señalan mis defectos, digo, ojalá que me ayudaran a ser mejor persona. ¿Cómo quieres ser recordado? Como el Padre País, servidor de Dios, servidor de los hombres, Sí. amigo de la gente, hondureño hasta las médulas, Sí. fíjate, de padre guatemalteco y madre nicaragüense, Sí. pero me siento hondureño. Esta tierra la amo, aquí quiero morir, aquí nací y aquí quiero ser enterrado. ¿Y cómo quiero que me recuerden? Quiero hacer una fundación precisamente para ser recordado en educación, así como una vez se lo dije yo al presidente Maduro, cuando recientemente le habían quitado la vida a su hijo, y le dije yo, ¿cómo quieres, para qué quieres tú tal vez vengarte con lo que lo hicieron? Mejor crea una organización que perpetúe el recuerdo de tu hijo, y así hizo la fundación que él tiene, Ferema, que es en los nombres de su hijo. Y entonces así quisiera yo recordar. Y si en algún momento alguien que me está escuchando me dijo, padre, ¿yo le puedo ayudar con esto? Bienvenido. Yo le digo, si alguna gente me quiere decir, mire, padre, yo le puedo ayudar con 10 pesos, bienvenido. Si yo le puedo ayudar con 1000 pesos, que mejor. Pero te digo, yo no lo estoy pidiendo para mí. Precisamente tengo la otra empresa que va levantándose un poquito más, y esa la estoy utilizando para poderme subsidiar a la otra, pero a veces no me es tan fácil, porque ahí vamos. La última pregunta, ¿qué piensa Juan Orlando Hernández? Tengo un parecer que yo creo que se ha vuelto un político inconsciente, porque desde el primer momento que, a sabiendas de que él fue presidente, ya lo hizo, pues, ¿por qué entonces reelegirse a sabiendo que la Constitución no lo decía, pues? Y aún a sabiendo de que tuvo que utilizar muchos recursos para poder torcer la ley, pero de todos modos eso está ahí presente. Y entonces le digo, ¿qué dijo? Juan Orlando tiene probablemente muy buenas ideas, pero los resultados han sido muy malos. Y uno ve cuánta pobreza. Yo le oía a esta Fulton de la Embajada de Estados Unidos, la encargada de negocios, y decir que habían dado tantos millones a Honduras. Yo pienso, pucha, somos 8 millones de habitantes, nos dieran 1 millón de lempiras a cada uno, que no serían ni 8, serían 8, ¿cuántos serían? 8 por 8, 64.000 millones. Sí, unos 1.000 millones, suficiente. Yo creo que seríamos felices, seríamos un pueblo millonario y dejaríamos la pobreza, que tal vez algunos lo van a despilfarrar, pero muchos saldríamos de pobreza y daríamos más bien que esos famosos. Yo le diría, una de las críticas a Juan Orlando, sus programas que él tiene de ecofogón, pero ¿para qué un ecofogón si la gente no tiene comida para cocinar? Pues, ¿por qué no mejor invertir más en el agro? ¿Por qué no hacernos más? Ahora está apostando por el café, qué bueno, se lo tenían que haber hecho desde su primer periodo. Una otra crítica que tengo, eso de la bolsa solidaria. Los mismos exalumnos me han dicho, padre, si eso sirve solamente para robar, no me consta, pero no se miran los efectos. Y es gente que incluso ha tenido en sus manos los fondos de solidaridad que le han dado, como le llame, solo lo reciben una vez, pero después queda para siempre ahí registrado su identidad y esta cosa, y no se lo siguen dando. Pero eso de darle algo a alguien no lo hace útil, lo hace simplemente dependiente. Sí. Entonces, ¿para qué quieres tener una gente? Tener la cultura de la mendicidad. No, hombre, forma gente que forma mini empresarios. Por ejemplo, te le digo, otra cosa que tengo hasta crítica contra Miriam, decirle, puche, que a quererle cobrar hasta todo el mundo lo que son estas
Lo que son de a pie ahí vendiendo cosas, no, hombre, por el amor de Dios, cobra bien chicleras, mejor. Chicleras, los puestos de fruta. Déjalos a ellos, hombre, necesitan trabajar y menos mal que están trabajando y no están robando o no están hurtando, sino que están haciendo las cosas, por lo menos un trabajo digno. Y ahí es hasta a nosotros nos dice, hay una campaña incluso que hizo uno de los bancos, compra lo hecho a mano y lo hecho en Honduras, casa, sí. Hecho en casa. Pues si esto es hecho en casa, pues son hechos por nuestra gente, apoyémoslo. Sí. Ahí son mi crítica. Yo le diría al político, lo único que diría es que, de una crítica incluso positiva de Juan Orlando, él se rodeó de gente muy bien preparada, tal vez no moralmente. Quedo con ganas de seguir platicando con usted. Es una de las entrevistas más cómodas que he tenido y le confieso que quedo con más preguntas. Esta es la primera, pero que no sea la última. Quiero que usted tome este programa como suyo y cada vez que quiera solo me dice, Selim, necesito otro jalón, papadito. Te voy a agradecer, Selim, y a tu gente también. Te lo puedo decir que todo lo que quiero decir nunca es denigrar ni hacer daño a nadie ni a algún político. Quiero a la gente, quiero el Partido Nacional, quiero el Partido Liberal, quiero al partido. Por ejemplo, me da lástima ver cómo a Salvador le han hecho pedazos de muchas cosas por lo que él es o por lo que él dice o por porque yo le diría a él más bien, donde debería trabajar mucho a Salvador es sobre todo en su inteligencia emocional, que no sabe cómo controlarla, pero de ahí tiene tantas cualidades o cuestiones. Nosotros tenemos gente bien preparada, y Juan Orlando también es una persona bien preparada. Lo único que le diría, yo creo que ya basta, pues el pueblo está sufriendo mucho. ¿Por qué ser tan necedad de podernos apegar a un cargo político y los resultados? Mire, una de las cuestiones diría, ¿por qué gastar tanto en armamento en estas cuestiones cuando hoy más se necesita en educación y en salud? Están apenas siendo los pequeños pininos de hacer una reforma educativa e invertir en educación, pero miren, la mayoría de las escuelas se están cayendo, los baños da pena. Entonces dice uno, por el amor de Dios, ahí debería, en salud, en educación, si la gente no, yo te voy a decir, mire, si que roben lo que les dé la regalada gana, pero que por favor atiendan al pobre en salud. Fíjate, 3 veces en esta semana me ha tocado gente que de repente se me ha acercado a decir, me quiere dar algo porque tengo hambre. No me dijeron porque me están pidiendo, porque muchos siempre eran los famosos que, mire, usted me puede colaborar para la medicina. No, tengo hambre. Y entonces tienes que en un momento terminar, ¿cómo no? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas de esto? Quiero esto, nunca lo he tenido. Quiero aquello, ok, está bien, le compra. Pero dice, y ves con aquella ansia que aquella persona, yo diría, qué vergüenza el tener, para una persona que tal vez tiene entre unos 20, 25 o menos, estar pidiendo, mendigando. Y uno dice, ¿por qué el Estado, nosotros mismos, todas esas campañas? Yo le diría, si Juan Orlando quiere quedarse toda la vida, que se quede toda la vida. A mí no me importa un comino, pero que sea eficiente, que económicamente estemos bien. Yo siento que nos miente mucho. Eso es lo que yo siento. Siento más mentiras que verdades, pues. Sí. Y entonces, ¿cómo decirle? Incluso he visto a exalumnos ahí metidos en situaciones que diría, pero por el amor de Dios, ¿será que no eres capaz de ver la miseria en la que vive nuestra gente? Solo esta emigración que está dando, se te está diciendo, le echan la culpa Libre. ¡Wow! ¿Cuánto dinero y poder político tiene Libre? Estarían en la presidencia, hombre. Pues eso es una de las pruebas que tal vez te podría decir que debería estar ahí, porque quiere decir que no hubo tal vez tanta sanidad en todo. El cinismo como que manejan la empresa eléctrica, ¿no? Y que te van cobrando, y dice, vamos a aumentarle 18%, pero por hombre, si yo me acuerdo que en mi casa yo gastaba 400 lempiras y no hace muchos, unos 2 años, y después comencé pagando 1000 lempiras, ahora pago 1400 y no me ha llegado la factura de octubre, ¿verdad? Que como dice algunos de los memes que salen ahí, sí, en el Facebook,
por favor, cuando me llegue la factura de la enemiga, ¿cuándo sale la segunda caravana de mirar? Porque me voy a poner ahí, porque yo no voy a tener dinero para pagarlo. Entonces, no es que los cargos, pero ¿cómo es posible que las térmicas se han vuelto tan prohibitivas? Que lo que es la energía limpia se ha vuelto tan prohibitiva, que las paguen menos dinero en lo que es El Salvador y aquí pagamos más. Entonces algo estamos fallando, güey. Y a mí no me diga nada lo que puede decir Jesús Mejía, que es el encargado. Y le digo, puchica, yo creo que son hombres cínicos, se han vuelto cínicos. Sí. Y así uno viene y le digo, wow, pues es que yo creo que nos considera, y como somos un pueblo tan pacífico, que preferimos emigrar antes de protestar aquí. Yo le diría a la gente, ¿qué andas haciendo allá, hombre, por México? ¿Qué andas haciendo allá por Guatemala? Mejor quédate aquí, hombre. Hagamos aquí una verdadera manifestación que tiemble Honduras. Pero no somos capaces. No hay un líder que nos, como dicen, nos una, sí, nos unifique. Y además hasta los mismos políticos se venden. Y los mismos, te voy a decir algo, espero que no te molestes. Hasta los mismos medios estos de comunicación se convierten simplemente en voceros, en parte de, porque si no, no tienen quien les pague. Todos somos en la parte comercial, ¿verdad? Sí. Entonces le digo, uno se vuelve vocero parte de. Bueno, yo creo que me están llamando la atención. Le agradezco, padre. Le repito que no sea la primera y que, bueno, esta es la primera, pero que no sea la última. No, si te das cuenta, no es la primera, es la segunda. Sí. Para el medio, sí. Para el medio. Sí. Pero sí me gustaría. Además, yo quiero decirte que vamos a hacer esas pequeñas píldoras. Le vamos, así como están las píldoras de la tribuna, yo le quisiera llamar píldoras de amor. Perfecto. Para hacer reflexiones en torno a la palabra de Dios, porque a eso me quiero dedicar. Bueno. Que si de vez en cuando, si me quieren hincar la lengua, tengo que tener mucho cuidado porque depende de mí mucha gente. Dios te cuide. Gracias. Este fue el Ajalón con el padre Roberto Páez. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Sepa que estaremos, como siempre, llevando hasta sus hogares entrevistas interesantes. Buen día. Hemos presentado Ajalón con Celín López.